Mi nombre es Marianina Barone, soy estudiante de la maestría en gerencia de la cadena del abastecimiento y a continuación voy a presentar mi anteproyecto titulado Implementación de transporte sostenible y su impacto en la reducción de emisiones de CO2 en la cadena de suministro. Para empezar, es importante definir un concepto fundamental que es el transporte sostenible. Eh, este lo que busca, lo que busca el transporte sostenible es integrar de una forma armónica la movilidad eficiente con la preservación ambiental, la equidad social y la viabilidad económica. También cabe recalcar que el transporte de mercancías es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto representa aproximadamente cerca del 25% de las emisiones de CO2 globales relacionadas con la energía. Esta realidad ha generado creciente presión sobre las cadenas de suministro con el fin de que adopten prácticas más sostenibles y que mitiguen su impacto ambiental. De todas formas, la integración efectiva del transporte sostenible enfrenta barreras tecnológicas, económicas y organizacionales que dificultan la implementación a gran escala. Basándonos en este contexto, ¿sí? La presente investigación lo que busca responder a una pregunta, la cual es, ¿cuáles son esas estrategias más efectivas para la implementación del transporte sostenible en la cadena de suministro? ¿Y cómo impactan potencialmente en la reducción de emisiones de CO2? Teniendo en cuenta esto, planteé un objetivo general, ¿sí? Que es proponer estrategias para la implementación efectiva de transporte sostenible y su impacto potencial en la reducción de CO2. Y para desarrollar este objetivo general, tuve en cuenta o planteé 4 objetivos específicos, que son el primero, identificar el estado actual y las prácticas existentes en transporte sostenible dentro de la cadena de suministro. Caracterizar la reducción de emisiones de CO2 atribuible a la adopción de métodos de transporte sostenible. Tercero, reconocer las barreras y oportunidades que enfrentan las organizaciones para integrar soluciones de transporte sostenible en sus operaciones logísticas. Y cuarto, formular estrategias para la implementación efectiva de transporte sostenible en la cadena de suministro para la reducción de emisiones de CO2. Esta investigación es pertinente porque aborda una intersección crítica entre la logística, la sostenibilidad y la gestión operativa. Además, también se puede decir que existe una brecha entre la literatura respecto a cómo integrar de forma efectiva tecnologías limpias y modelos colaborativos en las operaciones de transporte. El propósito final es generar propuestas prácticas que sirvan como una hoja de ruta para que las empresas busquen reducir esa huella ambiental y de igual forma responder a las exigencias de sostenibilidad global que existen. Bueno, como hipótesis está la implementación de estrategias sostenibles en el transporte logístico, puede reducir significativamente las emisiones de CO2 en la cadena de suministro. Las variables analizadas son 2. La primera es transporte sostenible en la cadena de suministro y la reducción de emisiones de CO2. Bueno, acá la definición conceptual, ¿sí? De la primera variable, que es la de transporte sostenible en la cadena de suministro, se basa en un conjunto de prácticas tecnológicas y estrategias implementadas en el sistema logístico para optimizar el transporte de bienes,
minimizando el impacto ambiental y promoviendo el uso de energías limpias. Acá los indicadores pueden ser el uso de energías renovables en transporte, la optimización de rutas, la consolidación de cargas. Y el concepto de la variable de reducción de emisiones de CO2 está fundamentada en la reducción cuantificable de CO2 liberado a la atmósfera y que sea atribuible a la implementación de prácticas y tecnologías sostenibles en el terreno dentro de la cadena de suministro. Acá los indicadores es la reducción absoluta de emisiones de CO2 basados en kilogramos o toneladas y la diferencia porcentual de emisiones de CO2. De acuerdo a estudios recientes, estas variables son fundamentales porque permiten evaluar estrategias logísticas sostenibles desde una perspectiva operacional y ambiental. En cuanto al diseño metodológico, esta es una investigación que adopta un enfoque mixto. ¿Qué significa esto? Que integra elementos tanto cuantitativos como cualitativos. Desde el punto de vista cualitativo, se interpretan las estrategias, prácticas, barreras y oportunidades que describen los estudios seleccionados. Y con respecto a lo cuantitativo, se analizan métricas relacionadas con la reducción de emisiones de CO2, tales como la disminución diferencial absoluta y la adoptación de tecnologías. De igual forma, esta investigación es descriptiva. ¿Por qué? Porque va orientada a caracterizar el estado actual del transporte sostenible, las prácticas existentes, el impacto ambiental cuantificable y las condiciones necesarias para su implementación en la cadena de suministro. Se utiliza un diseño de revisión documental sistemática, especialmente bajo los lineamientos de la metodología Prisma. Esta metodología es muy reconocida a nivel internacional por su rigor en la selección y análisis de fuentes secundarias. Este tipo de diseño no manipula variables experimentales, sino que lo que hace es analizar, comparar y sintetizar estudios académicos recientes y relevantes. También se puede decir que la revisión documental permite identificar patrones, tendencias y vacíos de conocimientos que serán la base para la formulación de propuestas estratégicas. La población está constituida por artículos científicos y académicos disponibles en la base de datos especializada como la Scopus y la Web of Science. La muestra se define con base en criterios de inclusión y de exclusión, ¿sí? Claramente establecidos, como la relación directa con las variables de estudio, el rigor metodológico y la relevancia temática. La metodología está estructurada en 5 fases que corresponden directamente a los objetivos específicos, donde la primera fase es la delimitación del problema. Esto está vinculado al diagnóstico actual. La segunda fase es la selección y análisis documental, la cual permite caracterizar las prácticas existentes. Una tercera fase que está enfocada a la organización de la información. Esto lo que hace es orientar a identificar barreras y oportunidades. La cuarta fase es el análisis e interpretación, la cual está vinculada con el desarrollo de estrategias. Y una quinta fase como síntesis final, que es con la formulación de propuestas aplicables. De igual forma, se emplea una matriz documental como un instrumento principal que permite comparar y organizar de forma sistemática la información de cada artículo. Y esta matriz contiene
ciertos campos, ¿sí? Entonces, el primer campo de la matriz es la revisión bibliográfica. Luego se continúa con el objetivo del estudio, la metodología utilizada, las variables analizadas, los hallazgos principales y las implicaciones prácticas. Gracias a esta matriz se garantiza la sistematización del conocimiento, facilitando así un análisis comparativo. Los resultados van a ser presentados, ¿sí?, de manera estructurada, utilizando tablas y gráficos que faciliten la interpretación comparativa de la información. La presentación de la información se realizará a partir de una matriz documental que a su vez se convierte como en un instrumento visual y analítico para resaltar los hallazgos más relevantes. Y la presentación de los resultados se acompañará de un análisis crítico que destaca las implicaciones teóricas y prácticas derivadas del estudio. Adicionalmente, con esta investigación se espera llegar a un aporte útil para formular políticas logísticas sostenibles, para identificar barreras y oportunidades tecnológicas y regulatorias. De igual forma, para incentivar el uso de tecnologías limpias y para promover modelos de negocios enfocados ambientalmente y socialmente. Se puede decir a manera de conclusión que esta investigación busca contribuir un puente entre la teoría y la práctica en el campo del transporte sostenible, contribuyendo al diseño de cadenas de suministro más limpias y más eficientes. Por último, agradezco profundamente la orientación del profesor durante toda la unidad de estudio y el apoyo de mi familia, que ha sido clave en este proceso. Muchas gracias.